Paz y bien, queridos hermanos, hoy estamos celebrando la Asunción de la Santísima Virgen María. Y bueno, en este contexto vamos a hablar acerca de los dogmas. ¿Qué es un dogma? Y específicamente el de nuestra Madre. Un dogma es una verdad de fe contenida en la revelación divina. Puede ser en las Sagradas Escrituras o en la Sagrada Tradición. Ya hablábamos que las Sagradas Escrituras tardaron miles de años para poder ser formada y por lo tanto lo que existía era la tradición oral. Lo que siempre ha existido desde el inicio es la tradición oral, la sagrada tradición que se ha ido dando de generación en generación hasta nuestros días. Y sabemos que no todo está contenido en las Escrituras, en las mismas Escrituras vamos a encontrar esto, pero también sabemos que hay cosas que la Iglesia debe definir después de un análisis, después de un debate, después de buscar toda la evidencia histórica. Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando Pablo y Bernabé entran en discusión por el caso de la circuncisión y la Iglesia termina definiendo y es proclamada por San Pedro, el primer Papa. Y bueno, continuamos entonces. Que la Iglesia propone solemnemente como revelada por Dios y por lo tanto de fe obligatoria para todos los fieles. Un dogma es obligatorio creerlo para todos los que nos llamamos católicos. Si usted, querido hermano, querida hermana, no es católico, no tiene por qué creerlo, pero nosotros que nos llamamos católicos sí tenemos que creerlo. Existen 4 dogmas acerca de nuestra Madre Santísima. Primero, la maternidad divina, que nos habla de que María es Madre de Dios. La virginidad perpetua de María, que nos habla de que María es virgen y siempre fue virgen desde su concepción hasta el último día en esta tierra. La Inmaculada Concepción de María, que nos habla acerca de que María fue concebida sin la mancha del pecado original, y la que celebramos hoy, que es la Asunción de la Santísima Virgen María. En este contexto, como les decía, este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII en el año 1950, el 1 de noviembre, en el documento Magnificentissimus Deus. Esto nos habla entonces de un dogma que nos expresa que María está tan íntimamente ligada a Jesús, tan íntimamente ligada a la historia de la salvación, que no podía conocer la corrupción del sepulcro. ¿Y de dónde tomamos esto los católicos? ¿Por qué creemos que puede existir esto si eso decimos que va a ocurrir hasta después, cuando la resurrección? Pues miren, ya 2 personas antes en el Antiguo Testamento fueron llevadas al cielo. Enoc, que lo encontramos en el Génesis capítulo 5, versículo 24, y el profeta Elías, que nos habla del segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, versículo 11, que fue llevado al cielo en carro de fuego. Entonces, si estas personas fueron llevadas al cielo sin conocer la corrupción, cuanto más nuestra Madre Santísima, que estuvo ligada íntimamente a Cristo y que fue la puerta que nos permitió a nosotros conocer la salvación. Y esto no es nuevo, ya la liturgia oriental desde el siglo VI venía celebrando la dormición y la asunción de la Virgen María. ¿Qué dice esto? Que María quedó dormida y quedando dormida, después Jesús la resucita y es asunta al cielo. ¿Por qué? Porque entendemos entonces que María experimentó también el dormirse en el Señor, que es la muerte, porque pues tenía que asemejarse a su Hijo Jesús, pero experimentó la resurrección también por nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos textos que hablan de esto, pero no podemos profundizar porque TikTok no me da mucho tiempo. Entonces, la Asunción de María nos habla de esta asunción a los cielos. Ahora, es diferente ascensión a asunción. Ascensión significa que Jesús mismo, por sus propios méritos, por su propio poder, se fue al cielo con el Padre. En el caso de María, no. En el caso de María, ella no se glorifica a sí mismo, sino que Dios la glorifica a ella. Por lo tanto, esto no es una obra de María, sino una obra de Dios que nos da referencia a lo que nosotros experimentaremos al ser llevados con Dios si vivimos conforme a Cristo. Entonces, María es asunta al cielo, es decir,
es llevada al cielo. Y ya San Juan Damasceno en el siglo VIII también nos hablaba ya de la Asunción de María. Y justamente la liturgia de hoy nos presenta textos importantes que nos da referencia a esto. La primera lectura, que es tomada del libro del Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, y del capítulo 12, versículo de 1 al 6 y el versículo 10 específicamente. Nos habla de una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Pero primero nos da la referencia del arca de la alianza que aparece en la visión que está teniendo San Juan. Entonces, el arca está íntimamente relacionada con María. María es la nueva arca de la alianza. ¿Por qué? Porque el arca antigua contenía a Dios y era signo de la alianza que Dios tenía con el pueblo de Israel. Y María, al ser la puerta de entrada para la salvación, para que Jesús viniera a establecer la nueva alianza, entonces ahora ella es la nueva arca de la alianza que ha contenido a Jesús como signo de la nueva alianza establecida por él. Entonces, nos presenta también una mujer que está encinta, que va a dar a luz al que gobernará todas las naciones. Bien, si Jesús gobierna todas las naciones, entendemos entonces que si María es la madre de Jesús, el texto se refiere a María. Y cuando yo le pregunté esto al Señor acerca de María, me llevó justamente a este texto. Y cuando yo leí estas palabras, que María estaba revestida del sol, con la luna bajo sus pies, me fui entonces inevitablemente al Génesis, cuando Dios crea el mundo, el universo, y crea 2 astros, uno para regir el día y uno para regir la noche. El sol que rige lo bueno, el bien, y la luna que rige la noche, que significa las tinieblas. Es decir, María está revestida por el bien, por la bondad, por todo lo bueno, y tiene a sus pies la luna que rige las tinieblas, es decir, que María está por encima de las tinieblas. Y esto lo vemos también en el Génesis, cuando Dios le dice a la mujer que ella y su generación aplastará la cabeza de la antigua serpiente. Y es por eso que Jesús habla a María como mujer, haciéndonos referencia que ella es la mujer de la que nos hablaba el Génesis. Y nos la presenta con una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Si María tiene una corona es porque entonces el Señor la refleja como la reina, como una reina, y las 12 estrellas significan los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel. Es decir, María es la reina de todos nosotros que nos llamamos sus hijos. También encontraremos en la segunda lectura del apóstol San Pablo a los Corintios, la primera de Corintios, capítulo 15, versos del 20 al 27, que dice San Pablo: Cristo resucitó y resucitó como primicia de todos los muertos, porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden primero. Primero Cristo como primicia, después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Y pues María, obviamente, es de Cristo y es, después de Cristo, la primera discípula, la primera sirviente, la primera misionera. Por lo tanto, la primera en resucitar después de Jesús sería nuestra Madre Santísima para ser asunta al cielo. Y el Evangelio de hoy nos presenta la visita de María a su prima Santa Isabel. Y vamos a encontrar partes muy importantes. Primero, dice entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entendemos que cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, entonces habla por inspiración del Espíritu Santo. Y aquí el Evangelio nos narra que Santa Isabel se llena del Espíritu Santo. Por lo tanto, quien lleva a Santa Isabel a decirle estas palabras a María es el mismo Espíritu Santo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y más adelante encontramos que le dice: apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído,
porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Dichosa tú que has creído, dice, pero muy importante, apenas llegó tu saludo a mis oídos. ¿El saludo de quién? De María. Y María entonces proclama lo que nosotros conocemos como el Magnificat, donde María da gloria a Dios y se enaltece en Dios y le dice: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo puede. Fíjense muy bien, María profetiza que a partir de ahí todos nosotros le llamaríamos dichosa y le daríamos un lugar especial a ella. Pero no se glorifica a sí mismo, sino que da la gloria al Señor diciendo: porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Esta es María, una mujer consciente de la gracia que Dios le ha dado, pero que siempre glorifica al Señor. Podríamos avanzar, queridos hermanos, y hablar muchísimo acerca de este tema, pero espero que con lo que hoy el Señor nos ha compartido podamos comprender el lugar que Dios le ha dado a María en el reino de los cielos, el lugar que Dios le ha dado a María en la historia de la salvación. Y si Dios la ha glorificado primero, cuanto más debemos hacerlo nosotros. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial, la comunión, la gracia y los dones del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes, queridos hermanos. Que hoy disfrutemos, celebremos, gocemos en el Señor, porque nuestra Madre Santísima ha sido asunta al cielo. Paz y bien, queridos hermanos.